Cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Miércoles 17 de julio y en el abierto de esta mañana, Víctor Lapuente en Radio Barcelona. Víctor, buen día, buenos días. Muy buenos días, y José aquí Luis. en Madrid conmigo, Elisa de la Nuez. Hola Elisa, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. E incorporamos al análisis a la profesora de Ciencia Política de la Complutense de Madrid, a Ruth Ferrero. Hola Ruth, bienvenida. Hola, buenos días. Espero que estés muy a gusto aquí estas semanas de verano que vamos a compartir analizando la actualidad política en una mañana que nos llevará en directo al Congreso de los Diputados para escuchar a partir de las 9 cómo arranca ese debate y la comparecencia de Pedro Sánchez para ver en qué sustancia las medidas que va a proponer a discusión con los grupos políticos en lo que el Gobierno llama el Plan de Regeneración Democrática y en el que seguro, en el Congreso, en el que seguro llegan todavía los ecos de la decisión que conocimos ayer del Tribunal Constitucional y que ya nos anticipaba también ayer por la mañana aquí en Hoy por Hoy Miguel Ángel Campos. Hola Campos, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. La decisión del Constitucional que hizo como tú contabas que haría, era lo previsto, anular en parte al menos las condenas a Griñán y a Chávez por los ERE. Hay una cosa que estás explicando, Campos, desde ayer, incides mucho en eso y me parece que es relevante explicar bien esta diferencia. Es decir, el Constitucional no reinterpreta la sentencia, sino que dice, oiga, aquí se han conculcado unos derechos y por tanto la Audiencia de Sevilla tiene que dictar otra sentencia. ¿Es así, no? Sí, no excede sus competencias, es lo que defiende la mayoría del Constitucional, que ha anulado la condena a José Antonio Griñán por malversación, que es la que conllevaba 6 años de cárcel porque fueron vulnerados sus derechos a la legalidad penal y a la presunción de inocencia. Griñán se limitó a aplicar una ley aprobada por el Parlamento, por eso se le condenó, pero una ley no delinque. Lo hicieron quienes desde la Consejería de Empleo desviaron el dinero para fines distintos para los que fue aprobado. Además, el Constitucional concluye que tanto la Audiencia de Sevilla como el Supremo le condenaron sin pruebas de su participación en los delitos. Por lo que respecta a la prevaricación, le mantienen una pequeña parte por una partida aprobada para un fin lícito, pero distinto al presupuestado. En el caso de Manuel Chávez, el Tribunal entiende que también fue vulnerado su derecho a la legalidad penal, excepto en los ejercicios 2001 y 2002, cuando no existía soporte legal para las modificaciones presupuestarias que supusieron los ERE. El Pleno, por el contrario, José Luis, rechazó por unanimidad el recurso de amparo del exdirector de Trabajo, Juan Márquez, por lo que mantendrá su condena por malversación y prevaricación. El resto de recursos se revisan esta mañana. En definitiva, la mayoría del Constitucional defiende que no ha reinterpretado las sentencias condenatorias, que solo ha analizado sus competencias, que son si fueron vulnerados derechos fundamentales, y concluye que se conculcaron tanto el derecho a la presunción de inocencia, porque los dirigentes de la Junta de Andalucía fueron condenados sin pruebas de que conocieran el uso ilícito de las ayudas de los ERE, y el derecho fundamental a la legalidad penal, porque los dirigentes fueron condenados por aplicar una ley de presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz. Y una ley puede ser constitucional o no, algo que nunca se discutió, pero una ley no delinque, es un principio fundamental del derecho que fue infringido por la Audiencia de Sevilla y por el Tribunal Supremo. Esta decisión, recuerda, fue adoptada por 7 votos a 4, los 7 de los magistrados progresistas, los 4 considerados conservadores han anunciado voto particular. Hemos escuchado antes, nos contaban nuestros compañeros desde Andalucía, la reacción de Manuel Chávez y del abogado de José Antonio Griñán, que es José María Calero. No había trama política, no había ninguna confabulación política, no había absolutamente nada. Y vinieron a por nosotros y el Partido Popular ha tratado de destruirnos política y personalmente. Y a día de hoy todavía sigue difamándonos. Son 10 años de sufrimiento y esta situación en donde finalmente el Tribunal Constitucional proclama que nunca cometió ningún delito, pues es un día. Es un poco irreparable todo el año sufrido. Y también escuchábamos la reacción del portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado. Es un escándalo que el Gobierno quiera hacer del Tribunal Constitucional una especie de borrador mágico de la corrupción, un escándalo más en la España del escándalo, en la que nos tiene atrapados Pedro Sánchez. Elisa, voy a empezar contigo el análisis porque hay dos partes. Por una parte está, lo ha explicado muy bien Campos, la sentencia del Constitucional que dice yo no me meto en la sentencia, yo digo que aquí, a mi juicio, se conculcaron 2 derechos fundamentales de los condenados. Esto por una parte, pero luego está, ahora lo escuchábamos a raíz de la declaración de Miguel Tellado, esta cosa de pedimos respeto a las instituciones a la vez que
creo que el Constitucional es directamente el borrador mágico de la corrupción, dice el portavoz del Partido Popular. Sí, empezando por la parte jurídica y siempre con el disclaimer de que no tenemos la sentencia, ¿no? Y esto es importante porque mucha gente me pregunta, digo, hombre, a mí me gusta leer las sentencias antes de opinar, ¿no? Pero sí que es verdad que, digamos, en esta idea de que el Tribunal Constitucional invade o no competencias del Tribunal Supremo, obviamente el Tribunal Constitucional lo que hace es velar por los derechos fundamentales, en este caso de los expolíticos del PSOE o de las otras personas que hayan sido condenadas, y en ese sentido estaría actuando dentro de sus competencias. Lo que pasa es que yo, como digo, lo que no me atrevo es a pronunciarme sobre el fondo de la sentencia sin haberla leído. Pero digamos esa parte de que evidentemente puede entrar a velar por los derechos fundamentales, y eso inevitablemente en un proceso penal, como es el caso, puede llevar a una sentencia, digamos, que diga, oiga, se han vulnerado estos derechos y por tanto, digamos, a enmendar la plana en ese sentido, ¿no? Esto hay que entender que es absolutamente habitual y que se hace y se ha hecho muchas veces. Que eso moleste al Tribunal Supremo o a otros tribunales es cierto, pero entra, digamos, dentro de ese juego, digamos, de instituciones. Y no es la primera vez que pasa. Eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Digamos que esa es la función del Tribunal Constitucional. Claro, inevitablemente cuando tú velas por los derechos fundamentales de alguien y consideras que han sido vulnerados en un procedimiento penal, en este caso Audiencia Provincial, Tribunal Supremo, inevitablemente se produce ese choque, porque le estás diciendo a los tribunales de instancia, bien o mal, oiga, esto que usted ha hecho no es correcto. Entonces, digamos que eso entra dentro del papel del Tribunal Constitucional y es importante entenderlo, y también que no es la primera vez que pasa. Ahora bien, y ahora voy a la segunda parte, ¿cuál es el problema que veo yo de percepción? Y ahora entro en la crítica de Tellado, pues el famoso 7-4, es decir, ya estamos con los bloques dividido perfectamente el Tribunal Constitucional en bloque progresista y bloque conservador, y eso, nos guste o no nos guste, digamos, siempre es la sospecha de que realmente, bueno, pues esto es una decisión que primero es que además hacer el esfuerzo, siempre digo lo mismo, hacer el esfuerzo de una unanimidad, o por lo menos de que no sea por bloques en sentencias que son muy relevantes política y mediáticamente, es una cosa importante, porque si no tienes ya, digamos, la cosa de, bueno, es que han dicho eso porque son personas cercanas al PSOE, o al revés si fuera de la otra manera, ¿no? Y eso yo creo que hay que tener cuidado con eso, y está pasando mucho que, digamos, en sentencias muy mediáticas y muy relevantes políticamente se está dividiendo el Tribunal Constitucional por bloques, y eso, digamos, ya es un poco diferente de lo que solía suceder. No digo que no haya ocurrido en el pasado, pero siempre había una intento o un esfuerzo de lograr mayores consensos, como creo yo que debe ser, porque siempre digo lo mismo, hombre, si ni siquiera consigues convencer a los juristas que están en el Tribunal Constitucional de tu solución, insisto, me da igual que sea una mayoría u otra, sí, pues ya tienes Pero ahora, por ejemplo, escuchándote pensaba, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos toma decisiones también y son también con no unanimidad, sino mayorías muy ajustadas, incluso por un magistrado, pues no parece que se dé este debate. Es decir, no sé si aquí un mecanismo de funcionamiento habitual y que recoge la Constitución, es decir, se pone bajo sospecha, pero ha funcionado siempre así. Pues no, este es lo que te quería contar. Es decir, yo, quitando aparte del Tribunal Supremo, lo que sí hemos estudiado, yo creo que eso es importante saberlo, es que, digamos, el Tribunal Constitucional a lo largo de su etapa, sí, a veces ha habido esta división, pero nunca, como está habiendo ahora, de esta forma tan sistemática y tan predecible, porque, digamos, en todos los temas relevantes política y mediáticamente, que es que tú puedes prever la división en bloques, y eso yo creo que es un problema de percepción. Y ahora voy a lo del portavoz del PP. Y efectivamente, claro, esto se aprovecha por la oposición para decir, claro, es que ya sabíamos que iba a decir esto, porque ya sabemos que, bueno, están al servicio del gobierno, etcétera, etcétera. Ruth. Pues sí, muy de acuerdo con lo que está planteando Elisa. Y quizás aquí uno de los problemas, ¿verdad?, que históricamente el Tribunal Constitucional ha intentado hacer sentencias por unanimidad o más consensuadas, que no estuvieran tan divididas en bloques. Esto es producto también del mundo en el que estamos ahora mismo, del contexto de creciente polarización, y que todas las instituciones son aprovechadas por los actores políticos un poco para tomar posición, ¿no? Y quizás uno de los problemas también es el tiempo que se tarda en lanzar las sentencias por parte del Constitucional. 15 años han pasado de esto, y en estos 15 años, pues claro, que salga ahora una sentencia de este calado, cuando se han destruido la credibilidad, la vida política y la vida pública de estas personas, pues claro, tiene poca fácil solución, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues yo creo que lo que comentaban antes en el análisis de la sentencia, que como dice Elisa no la tenemos, y por tanto es difícil evaluar y analizar exactamente cuáles son los criterios, pero parece que no
va más allá de las puras competencias que tiene el Tribunal Constitucional, que es determinar que una propuesta de presupuestos no es un acto administrativo y por tanto no entraría dentro de lo penal, ¿no? Y por tanto no puede ser condenado. Hablaba de eso el abogado de Griñán, Calero. Una de las reflexiones que hace ayer reaccionando a la sentencia es, bueno, es que esto llega más de una década después, el daño para Griñán en este caso, pues eso ya es irreparable. Víctor. Pues muy de acuerdo con lo que comentabais, y José Luis has dicho y has puesto un ejemplo muy bueno, que es el del Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde también existen nombramientos políticos para acceder al mismo. Pero también en Estados Unidos se está produciendo un debate en los últimos años sobre la politización creciente en las decisiones del Tribunal Supremo, que cada vez más se alinean más con si son republicanos o demócratas, es decir, más división política en las decisiones, y también la percepción ciudadana. La gente en Estados Unidos desconfía cada vez más del Tribunal Supremo porque está cada vez más politizado. Por tanto, es un problema global al que nos enfrentamos también en España. Y me preocupa, como comentaba antes Elisa, la visión superficial con la que desgraciadamente yo creo que se están quedando muchas personas en España. Es que la decisión del Tribunal Constitucional de ayer pues fue un combate político por medios jurídicos, y que la reducción de la condena de Chaves y de Griñán pues se ha producido por un resultado que parecía cantado de antemano, ¿no? 7 votos a favor y 4 en contra. Y yo creo que esa es una imagen errónea, y esa imagen errónea yo creo que la están fomentando tanto desde la derecha como desde la izquierda. Es decir, en la derecha, como bien habéis comentado, pues se dice abiertamente que el Tribunal Constitucional con esta decisión ha enterrado pues tesis que han sostenido pues más de una docena de magistrados de instrucción, de la Audiencia de Sevilla, el Tribunal Supremo de Andalucía, del Tribunal Superior de Andalucía, del Supremo, etcétera, ¿no? Como si una mano política en el Tribunal Constitucional hubiera borrado esos delitos, hubiera borrado la verdad judicial. Y yo creo que es erróneo que se esté acusando al Tribunal Constitucional de hacer de Tribunal de Casación, sino que se ha limitado a ver si los derechos constitucionales, en este caso derechos fundamentales como la legalidad penal y la presunción de inocencia, habían sido violados, y ha estimado que esto es así. Y luego, además, en un fantástico serie de artículos de Tomás de la Cuadra Salcedo en El País estos días, creo que también esta sentencia del Tribunal Constitucional se puede considerar una defensa de la separación de poderes, porque interpreta que no se puede considerar delito a la participación de los consejeros de Andalucía en la elaboración de anteproyectos de ley de presupuestos o en normas que flexibilicen las subvenciones. Imagínate que tenemos, como en España, que tenemos una administración muy burocratizada, y entonces llegamos al poder e intentamos flexibilizarlo para evitar esta pesadilla burocrática de la que hemos quejado y nos quejamos recurrentemente en esta tertulia, y resulta que como resultado de esa flexibilización se producen una serie de actos corruptos. Entonces, quien ha intentado flexibilizar, quien ha intentado en este caso mejorar las cosas, acaba siendo condenado. No digo que este haya sido el caso, sí, pero que sí que sentaría un mal precedente. Yo creo que es importante en la sentencia en este caso, pero no, y concluyo con esto, no me gustaría tampoco dejar de criticar la imagen que se está intentando dar desde la izquierda, ¿no? Que intenta pues dar la imagen opuesta, es decir, aprovechar la buenaventura de ayer para argumentar que no hubo trama de los ERE, que todo fue un invento político para derribar al PSOE de Andalucía, y evidentemente no es un caso ficticio movido políticamente, ni tampoco, como dice de la derecha ayer, esta sentencia del Tribunal Constitucional entierra de manera política un caso que existe, ¿no? Ni un caso ni el otro son correctos. Que hubo el caso, es decir, eso está fuera de toda discusión, y está, aquí de lo que se trataba era de la delimitación de la responsabilidad jurídica, de la responsabilidad penal, por decir mejor, de aquellos responsables políticos. Sí, me viene perfecto lo que acabas de decir, porque yo creo que en el fondo de todo esto, como tantas veces está la confusión entre la responsabilidad jurídica, particularmente la penal, y la política, que podía existir perfectamente responsabilidad política sin existir responsabilidad penal. Es decir, bueno, si usted bajo su mandato se ha producido esta trama de corrupción, aunque usted no tenga una responsabilidad jurídica y mucho menos penal, sí puede tener una responsabilidad política, ¿no? Y como en este país, como sabéis, continuamente se mezcla una cosa con otra, pues llegamos a este tipo de soluciones, y además, como bien habéis dicho, después de mucho tiempo, después de mucho desgaste, y encima con un desgaste adicional producido por la división del Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, pues cerramos aquí este análisis a partir de la decisión del Constitucional que conocimos ayer.
Campos, el Pleno tomó la decisión, recordemos, Miguel Ángel, que corrige estas dos sentencias, estas dos condenas, digamos, pero hay otra que mantiene tal cual. Es decir, que la decisión fue variada, digamos. Sí, porque en ese caso entendió que no se vulneraron los derechos fundamentales en el caso del director de trabajo de la Junta de Andalucía. En definitiva, había polémica desde el principio respecto a la sentencia de los SERE. Recordemos que un tribunal como el Supremo, muy proclive en asuntos de especial trascendencia ofrecer sentencias unánimes, se partió en dos cuando tuvo que sentenciar los SERE y la decisión de la Sala se conoció por 3 votos a 2. Por 3 votos a 2. Y definitivamente, invito también a todos nuestros oyentes, las sentencias, el texto de las sentencias del día de ayer todavía no las conocemos, pero se aplicó la doctrina que ya se había sustanciado en el pleno del pasado 4 de julio. Invito a los oyentes a entrar en la página web del Tribunal Constitucional y a leer aquellas sentencias y los correspondientes votos particulares para hacerse una idea de lo que ha acontecido aquí. Es verdad que puestos a buscar lecturas de verano quizá no es la trama más apetecible, pero bueno, aquellos que tengan interés, ahí está la recomendación de Campos en la web del Constitucional. Campos, gracias. Un abrazo, hasta luego. Son -4. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Y en el análisis de esta mañana, Elisa de la Nuez, Víctor Lapuente y Ruth Ferrero vamos en directo al Congreso porque faltan 12 minutos para que empiece. Suelen ser puntuales, bastante puntuales los plenos en el Congreso, esa comparecencia del presidente del Gobierno para dar cuenta de los últimos consejos europeos, pero también y especialmente para empezar a desarrollar en qué medidas piensa en concreto en ese plan de regeneración. Lo que oyen de fondo es el sonido del patio del Congreso donde está José Coello para ver qué ambiente hay a 10 minutos de que empiece esta sesión. José, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Cuéntame, ¿qué ves por ahí? Sí, como decías, sí, mucha expectación aquí en el patio del Congreso de los Diputados. Puntualidad, como sueles decir, en este tipo de plenos. Acaba de entrar la ministra de Defensa, Margarita Robles, hace tan solo unos minutos. También lo ha hecho la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los foteros y camarógrafos empiezan a golpar aquí en el patio del Congreso de los Diputados. Todavía no ha llegado el presidente del Gobierno. La puerta que da acceso a la carrera de San Jerónimo sigue cerrada, tú que te conoces bien esta zona. Y en breves minutos se abrirá para que entre el presidente del Gobierno. Y como decías, este tipo de plenos suelen
suelen ser bastante puntuales, así que muchísima expectación aquí en el patio del Congreso de los Diputados. También fuera en exteriores, en la calle Zorrilla, se agolpan también curiosos que miran, están viendo qué es lo que pasa aquí dentro del Congreso de los Diputados, y lo que pasa es el pleno donde Pedro Sánchez presentará su plan de regeneración democrática. Ese plan en el que la oposición reprochará al gobierno o intentará atacar políticamente al jefe del Ejecutivo por el caso de Begoña Gómez, y Pedro Sánchez, que va a basarse en lo más polémico. Una de las cosas más que más expectación generan, que más dudas nos despiertan hasta ahora, es cómo concretará estas medidas sobre la transparencia en los medios de comunicación. Lo que dice ahí el Ejecutivo, Josué, después de que ayer quedara claro que se trata de corregir algunas cosas o derogar una parte de la ley Mordaza, es que se van a basar, en cuanto a los medios, en la normativa, en las directivas europeas. Sí, en la directiva europea. Hay que ver cómo explica Pedro Sánchez esta articulación. Nos decían en el gobierno que va a ser un esqueleto, no exactamente un grupo de medidas que vaya a presentar el presidente del gobierno, sino que lo que va a exponer es una reflexión sobre la situación de los medios de comunicación, y concretamente hará referencia, habrá que estar muy atento a ver qué dice sobre la ley de publicidad institucional. Ahí Pedro Sánchez durante las últimas semanas ha incidido bastante para controlar el dinero público que reciben medios digitales, y habrá que ver, como dices, Sastre, cómo articula el presidente del gobierno estas medidas, sobre todo enfocadas, nos decían anoche a última hora desde Moncloa, enfocadas mucho a los medios de comunicación. Tocará poder ejecutivo, poder legislativo, pero nos decían sobre todo medios de comunicación, y habrá que estar muy atento para ver cómo articula, cómo concreta Pedro Sánchez ese tipo de medidas en su plan de regeneración. Desde luego tenemos gran interés por saber cuál es el plan que va a presentar el presidente del gobierno. Dice el gobierno, esto mismo que está contando ahora Josué, que el presidente va a intentar lanzar un debate para que a partir de ahí sus propuestas sean debatidas en las siguientes semanas y ya casi meses por los partidos, que a ver cómo la reciben. Josu, nos vas contando. Gracias. Os voy contando. Gracias, Astre. ¿Cuál es la expectación que te genera en este momento, Víctor, lo que pueda decir Sánchez y sobre todo el impacto que pueda tener en el debate público de este país? Bueno, la clave yo creo que es el consenso, ¿no? Que sea lo más amplio posible, que lo busque Pedro Sánchez, ¿no? Porque la historia reciente de cómo los gobiernos intentan luchar contra las noticias falsas en el mundo es realmente una historia desalentadora. No voy a hablar de casos extremos como Argentina con Milei o Turquía, pero según Reporteros Sin Fronteras, el principal problema mundial para la libertad de prensa hoy es la acción o la inacción de los gobiernos para proteger la prensa libre. Es decir, cada día los gobiernos actúan peor con la prensa. Por tanto, hay que tener precaución ante lo que deberíamos esperar, y por eso yo creo que debe tejer el gobierno muchas complicidades, ¿no? Es lícito que la motivación última o el detonante de la reforma, de la regeneración, haya sido los 5 días de reflexión que se tomó el presidente, pero eso no puede convertirse en el motivo, la justificación de la misma, ¿no? Y yo creo que la tarea del gobierno es disipar el temor que existe en la prensa, en determinada prensa, falso o no, de que intente con esta reforma silenciar a los medios no afines al gobierno. Por tanto, eso creo que se tiene que recoger en el fondo de las propuestas, pero también en las formas, buscando un máximo consenso. En este sentido, yo creo que tenemos una de cal y de arena antes de la intervención de esta mañana a las 9 del presidente. Por una parte, es cierto que el gobierno ha dicho que solo quiere abrir el debate, que no tiene nada por escrito, y que, como refleja toda la prensa de hoy, utilizan prácticamente casi todos el mismo adjetivo, ¿no? Que solo tiene un esqueleto o un esbozo de esa reforma, y eso es algo positivo. Pero por otra parte, algunos socios pues ya han empezado a quejarse del hermetismo, ¿no? Como los representantes del PNV en relación a las posibles reformas en lo tocante a la ley Mordaza, diciendo que de nuevo no han sido consultados. Yo creo que es importante acallar estas voces y que el gobierno intente abordarlo, y además abordarlo de una manera seria, porque los problemas de los medios de comunicación son muy profundos, ¿no? Y luego podemos entrar en detalles, pero creo que es muy importante que se actúe a favor de la transparencia en los medios, que es más que bienvenida, ¿no? Y va en línea con las directrices de Europa, que sabemos quién es el dueño de los medios de comunicación, quién paga la publicidad, no solo las administraciones públicas, sino tan importante o más, empresas públicas o con fuerte participación pública, cómo se están gastando ese dinero, y también las empresas privadas. Podría haber financiación por parte de empresas privadas, algunos pseudomedios, no para publicidad, sino de su propia empresa, sino publicidad negativa de otra empresa, de otra organización o del Estado. Pero eso en la transparencia creo que de entrada es bien acogido por los expertos,
ciertos, pero lo tocante a lo que se está insinuando ahora, topar la financiación pública, puede ser más problemática, ¿no? Elisa, ¿cómo lo ves? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es el gran debate, ¿no? Es uno de los grandes debates de nuestro tiempo, no solo en España, pero claro, lo que, digamos, pone un poco sobre aviso es cómo se va a hacer ese debate, si se va a hacer, en primer lugar, de acuerdo, con consenso con los otros partidos políticos, pero también me gustaría recalcarlo, aprovechando los micrófonos de la SER, con la sociedad civil. Es decir, somos muchos en la sociedad civil que hemos analizado, en particular, la Ley de Libertad de Medios europea, que conocemos los problemas de la publicidad institucional, porque son muy conocidos, la falta de transparencia, cómo se miden las audiencias, dónde va el dinero público. Es decir, son temas que llevamos trabajando distintas organizaciones de la sociedad civil y nos gustaría aportar ese know-how que hemos acumulado, ¿no? Y en ese sentido, expectación para ver si realmente se abre un debate público serio en ese sentido. Y también yo creo que es importante que se acierte bien con el diagnóstico, ¿no? Porque, es decir, ¿cuáles son los problemas? Pues los problemas, totalmente de acuerdo con Víctor, pues es la falta de transparencia, el tema, por supuesto, de la financiación pública, la falta también, en cierto sentido, de rendición de cuentas, ¿no? Se habla, y me parece correcto, del daño, hemos dicho antes, ¿no? El daño que se produce a determinadas personas, no solo a los políticos, porque, claro, yo comprendo que los políticos hablen de ellos, pero en general a muchos ciudadanos que de alguna forma sufren juicios paralelos, esto es muy normal en los medios de comunicación o directamente, por las razones que sean, se ven expuestos a medios de comunicación, digitales, redes sociales. Es decir, es un gran debate de nuestro tiempo, pero que hay que abordar, insisto, desde el punto de partida de una democracia liberal, que uno de cuyos pilares es la libertad de expresión y la libertad de información, construir bien el diagnóstico, que no parezca, digamos, que es una reacción porque a mí me han criticado unos medios que no me gustan, esto sería muy desastroso, y digamos, hacer ese gran consenso que debería incorporar partidos políticos, pero también sociedad civil y expertos, porque de verdad hay mucho know-how acumulado sobre los problemas de los medios. Si fuera así, bienvenida la iniciativa. Vamos a ver qué dice. Desde luego, lo que promueve el Gobierno, dice el Gobierno que está promoviendo, es que empiece un debate para el que, como decía Víctor, harán falta los consensos. Ayer ya los propios, ya no la oposición, que tal como está el clima político, pues casi que se da por descontado. Esto también es previsible. Antes que hablábamos de la previsibilidad de algunas reacciones, pues no solo digo la oposición, sino también los socios parlamentarios del Gobierno se quejaron precisamente de que el Gobierno no haya contado con ellos. Ruth, contigo voy a seguir el análisis, pero después de las noticias de las 9, porque ahora vamos a hacer la parada para escuchar las noticias, el boletín informativo. Actualizamos la información a las 9 de la mañana y a la vuelta conectamos de nuevo con el Congreso. Escucharemos algunos pasajes, iremos conectando con el Congreso para escuchar cuál es tanto la exposición del presidente del Gobierno, Sánchez, con este plan de regeneración, como también la primera reacción de la oposición, porque hoy es el último día antes de que acabe esta temporada parlamentaria en la que se van a enfrentar, van a poder parlamentar tanto Sánchez como Feijóo y los líderes de los principales partidos. Ahora...
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Comentando en el abierto, la noticia está ahora mismo en el Congreso porque tiene que empezar hasta ahora el pleno en el que el presidente del Gobierno presentará a los grupos las primeras medidas de su plan de regeneración democrática. Sergio Soto. Plan que anunció al volver de sus 5 días de reflexión a finales de abril y que ha pactado de momento con Sumar a la espera de obtener otros apoyos. Hasta ahora, hoy Sánchez va a dar más detalles. Conocemos la intención de regular el dinero público que reciben los medios y los retoques de la ley Mordaza y el Código Penal. Vamos en directo al Congreso. Ana Fernández Vila. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Sánchez ya en el hemiciclo sentado junto a la mayoría de sus ministros. Todavía no está, por ejemplo, la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hoy Sánchez presentará aquí el esqueleto de medidas para abrir ese debate con el resto de grupos sobre la regeneración democrática. Esto decía Patxi López a la entrada, también preguntado sobre esa derogación a medias de la ley Mordaza que anunció ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz. Bueno, pero si es que ya habíamos alcanzado un acuerdo en la legislatura anterior. Bueno, ahora lo que estamos es negociando para conseguir esa posibilidad. Pero hoy tenemos la comparecencia del presidente, esperemos a ver lo que... Con Sorna Feijóo a su llegada ha asegurado que hoy nos vamos a regenerar todos en relación a ese plan de regeneración de medidas de regeneración democrática que estamos aquí a la espera de que nos empiece a explicar Pedro Sánchez. Pues más allá de ese plan de regeneración democrática, uno de los asuntos centrales del debate político desde hace semanas es el del mecanismo de acogida de los menores migrantes. Esta mañana en Hoy por Hoy hemos hablado con Francis Candil, el viceconsejero de Bienestar Social de Canarias, después de que ayer conociéramos la muerte de una niña de 2 años que intentaba llegar a las islas. Nos ha contado que cada vez son más los menores de entre 6 y 11 años que llegan en cayucos. Solo en los últimos meses han llegado 190. Ya han tenido que habilitar carpas y creen que tendrán que habilitar más porque calculan a este ritmo un total de 10.000 menores de aquí a Navidad. La semana pasada era el caso de esos 2 menores. En otros casos, sus padres o sus madres la meten a última hora en esos cayucos, prefieren arriesgar y abandonar a sus menores, a sus niñas, antes que dejarlas a pasar las hambrunas y las necesidades que se pasan en sus tierras de origen. Y ciertamente si no se llega a este acuerdo a nivel nacional, estamos abocados a una situación no ya de una crisis humanitaria, sino de una auténtica tragedia humanitaria. Y de los deportes, Sampe, Álvaro Morata se despidió ayer de sus compañeros del Atlético de Madrid. Deja el capitán de la selección española nuestra liga, rumbo a Italia. Se acercó ayer a la concentración rojiblanca en San Rafael para comunicarles su marcha a los que han sido sus compañeros las 2 últimas temporadas. Antes lo había hecho en el Metropolitano de la cúpula directiva. Hoy se espera que viaje a Milán para pasar las pruebas médicas y firmar su nuevo contrato por los próximos 4 años, previo pago, eso sí, de su cláusula de rescisión de 13 millones de euros. Y la selección española cerraba anoche la clasificación para la Eurocopa femenina con un triunfo en Riazor 2-0 a Bélgica. Completa la fase de grupos con 5 triunfos y 1 derrota.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Para renovar nuestro compromiso antes de que finalice el año, para redoblar nuestros esfuerzos y para reforzar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y la vida de la mitad de la población española. Las 9:06 de la mañana, a las 8:06, escuchamos en directo cómo está empezando, porque acaba de empezar, la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Que se tomaron en los 2 últimos consejos europeos, y también para compartir con ustedes y con la ciudadanía las líneas maestras que maneja el Gobierno para implementar en España el Plan de Acción por la Democracia impulsado por las instituciones comunitarias. Hace ya casi 40 años que nuestro país se incorporó a la Unión Europea. Por aquel entonces éramos un país con instituciones frágiles, con una economía débil, poco integrada, que tenía relativamente poco que ofrecer a sus vecinos europeos y mucho que aprender y obtener de ellos. Hoy las cosas son muy distintas. Hoy España se sitúa a la cabeza del crecimiento económico, crea casi la mitad de los empleos que se crean en toda la Unión Europea. Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional avaló, como antes hicieron otras muchas instituciones internacionales, y les cito textualmente, la brillantez económica española. Hoy contamos con una economía fuerte, equilibrada. Hoy contamos con una de las mejores balanzas comerciales del mundo, una tasa de apertura económica superior a la de Francia, a la de Italia, empresas líderes en todos los sectores, desde el agroalimentario al tecnológico. Estamos a la vanguardia de la transición ecológica, siendo uno de los mayores productores de energía solar o de agricultura orgánica de toda la Unión Europea. Contamos con una de las redes de infraestructuras físicas y digitales más avanzadas del planeta y aparecemos en todos los rankings como una de las democracias plenas más consolidadas del mundo. Clasificación que estoy convencido vamos a mejorar después de haber alcanzado la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras 5 años de secuestro por parte del principal partido de la oposición. Esto es, señorías, un éxito de país del conjunto de la sociedad española que especialmente resulta meritorio al lograrse en un contexto geopolítico extraordinariamente complejo, con 2 guerras, una en Ucrania y otra en Oriente Medio. Y si a todo ello sumamos la pujanza del deporte español, con la reciente victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon, a nuestras campeonas del mundo en fútbol y a la reciente victoria de la Roja en la Eurocopa, pues podemos afirmar que España vive uno de los mejores momentos de su historia. Y quiero aprovechar esta comparecencia para... Bueno, no se alegran ustedes de que logremos esos éxitos. Se oyen rumores. Diputados de la oposición que interpelan a Sánchez por esta referencia a la victoria de España en la Eurocopa, de Alcaraz y también del Mundial Femenino del año pasado. Quiero aprovechar esta comparecencia, señorías, para agradecer a nuestros deportistas su entrega y su esfuerzo, porque son un ejemplo para toda España, y me permito además transmitir como presidente del Gobierno el orgullo que todos los españoles y españolas sentimos de que nos representen. Señorías, todos recordamos cuando se decía aquello de que Europa acababa en los Pirineos. Ya nadie piensa así. Al contrario, todo el mundo ve en España un país abierto, un motor esencial del proyecto europeo. Las innovaciones políticas, los valores de solidaridad, de modernidad, de tolerancia, que una vez emanaban del centro del continente europeo, tienen ahora en la península ibérica uno de sus grandes epicentros. España, por tanto, ya no es vagón a la cola de Europa, es una de sus principales locomotoras. Por eso, cuando vamos a Bruselas, ya no vamos solo a escuchar lo que dicen los países de más peso, como recomiendan algunos, vamos a que se nos escuche. Vamos a cincelar una unión que responda más a los intereses de España, que refleje mejor las aspiraciones y preocupaciones de nuestra ciudadanía. Sánchez hablando del papel, del peso de España en Europa. Recuerden que el Pleno no solo es regeneración democrática, sino también dar cuenta de los últimos consejos europeos. Ha dicho en esta introducción que esto es uno de los mejores momentos de la historia de España. Estábamos hablando antes de las noticias de las 9 de Ruth, al hilo del plan de regeneración democrática, de lo que va a presentar el presidente del Gobierno. Me faltaba escucharte a ti sobre la expectativa que tienes de las medidas que vaya a anunciar Sánchez. En cuanto a los medios
medios de comunicación y no solo, porque también ayer se concretó la derogación de una parte de la ley Mordaza. Sí, bueno, en realidad lo que parece que va a presentar es una suerte de carcasa en la cual quiere abrir un debate, entiendo, que no solamente con los actores políticos, sino también con la sociedad civil, o sería al menos lo deseable, porque las medidas de regeneración democrática y el incrementar la calidad democrática del país también depende de la ciudadanía, no solamente es tarea del gobierno, el gobierno debe de impulsarlo, pero la ciudadanía también tiene que participar, y ahí están saliendo un montón de propuestas por parte de organizaciones ciudadanas que quieren sentarse también a aportar, ¿no?, al plan que se quiera plantear. En relación con la ley Mordaza, yo creo que aquí se ha generado bastante confusión entre qué es la ley Mordaza, qué es la reforma del Código Penal, ¿no? Entonces, yo creo que es importante clarificar cuáles son las diferencias y qué es lo que... Porque incluso las propias ministras se han liado ayer, por ejemplo, las dos. La ley Mordaza lo que hace fundamentalmente, que es una ley del año 2015, que surge en el fragor del 15M, que es para controlar, ¿no?, es una propuesta del gobierno de Rajoy para controlar las protestas ciudadanas que había en aquel momento, lo que hace es darle poderes discrecionales a la policía para sancionar a los ciudadanos que ellos consideren que no están respetando X, Y o Z. Y esto es una parte del problema, porque no hay capacidad por parte de la ciudadanía de rebatir, digamos, la presunción de inocencia frente a la policía, porque es un trámite administrativo, ahí sí es un trámite administrativo, y que vulnera derechos fundamentales. Y esto es parte fundamental del problema, el derecho a la libre manifestación, el derecho a la libre expresión, etcétera. Otro tema es lo que tiene que ver con el Código Penal. Y el Código Penal, ahí es donde está todo el tema de injurias a la corona, las cuestiones de insultos a otras religiones, etcétera, etcétera. Y eso requiere efectivamente una reforma del Código Penal que afecta a una serie de artículos que no voy a enumerar ahora porque es muy farragoso, pero que yo creo que es importante que la gente tenga en la cabeza que son dos cosas diferentes y que afectan a derechos diferentes también. Y a partir de ahí, sí, parece que lo quiere marcar dentro, y lo ha dicho en la introducción, ¿no?, que lo quiere hacer impulsado por el plan de las instituciones europeas. Es decir, se pone ya directamente en el marco europeo para legitimar todavía más la propuesta que él quiere lanzar. Y entiendo que para intentar embarcar al Partido Popular dentro de la aprobación de este plan. Pero debemos de ser conscientes de que esto es una primera parte de la propuesta que quiere lanzar y que por tanto, está todo por hacer. Que el Gobierno haya consensuado algunas cuestiones específicas, como estas que hablamos de ese artículo específico de la ley Mordaza. Que consensuado dentro del Gobierno. Dentro del Gobierno, claro. Sí. No, por eso se han ido más lejos de eso. Pero dentro del Gobierno, pero es que lo están presentando a la Cámara. Ahora, a partir de aquí entiendo que lo debatirán con el resto de fuerzas políticas. Por eso digo que se ha consensuado dentro del gobierno de coalición y en ese momento tendrán que abrirlo, y de hecho es lo que entiendo que van a hacer en el día de hoy, o a partir del día de hoy. Porque hemos firmado un acuerdo muy importante en el ámbito bilateral de seguridad que dota de recursos al gobierno ucraniano para defender a su población. Sigue Sánchez, como vemos, la comparecencia, su intervención por el ámbito europeo, es lo que suele hacer en estos casos, empieza por la parte europea y luego ya va centrando, así que vamos a ir avanzando en el curso de la mañana, iremos ahora en el análisis de otros asuntos para poder volver a la Cámara en el momento en que se produzcan los primeros anuncios del presidente. Las 9:14, las 8:14 en Canarias.
Sastre. Las 9:16 de la mañana, las 8:16 en Canarias, mientras en el Congreso sigue la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A Europa, a la democracia y a todo por lo que lucharon nuestros padres. Está hablando precisamente ahora del cordón sanitario que se estableció ayer en la votación para escoger a la presidenta de la Eurocámara, a Roberta Metsola. Vamos a hablar de eso precisamente, de la relación entre los partidos de la extrema derecha y la derecha conservadora en Europa, pero empecemos por España, porque esta mañana nos contaba Mariela Rubio. Mariela, hola de nuevo. Hola de nuevo, Sastre. El singular contraste entre lo que seguramente veamos esta mañana en la Cámara, la ruptura o la escenificación de cierta ruptura entre Feijóo y Abascal, después de esa salida que decidió Abascal de sus consejeros de los gobiernos autonómicos que compartían, pero nos decías, es muy llamativo el contraste que ocurre en los territorios, porque los presidentes del PP lo que intentan es que no se rompan esos puentes con Vox, entre otras cosas, Mariela, porque les necesitan en sus comunidades. Así es, el PP despliega una doble estrategia con Vox, guerra contra la dirección nacional para desgastar a Santiago Abascal y una política, podríamos decir, de guante blanco a nivel territorial para asegurar la gobernabilidad ahora que tendrán que gobernar en minoría. Y en este contexto, a excepción de la balear Marga Pruens, el resto de varones populares, por ejemplo, apuestan por la continuidad de los presidentes de las Cortes de Vox. De hecho, según ha podido saber la cadena SER, ya hay varones del PP que han comunicado formalmente a los presidentes de sus parlamentos que no van a maniobrar para destituirles. En Baleares la situación es distinta porque el reglamento del Parlamento allí facilita el cese del presidente y además los ultras en Baleares están tan fracturados que el PP en realidad no arriesga tanto su mayoría parlamentaria. Hay un importante sector crítico en Vox que además está enfrentado al presidente del Parlamento. Pero en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, cesar a estos altos cargos de Vox requeriría primero reformar el reglamento de las Cortes y segundo hacerlo con la izquierda, lo que arriesgaría claramente la posibilidad de sacar adelante iniciativas con Vox. Así que pese a la virulencia del discurso nacional que tú mencionabas, Sastre, los varones del PP tratan de evitar la ruptura definitiva con los ultras y buscan tender puentes. Fijaos lo claro que es Carlos Mazón. Preguntaban al presidente de la Comunidad Valenciana si estaría dispuesto a modificar el reglamento de las Cortes para destituir a la presidenta de la Cámara de Vox y respondía así en el radio. ¿Voy a hacer casus belli de esta cuestión? Pues no me parece razonable. Llevarlo hasta el máximo cuando, entre otras cosas, también creo que la posición en la que el propio Vox ha decidido estar no es la de negarse a poder apoyar cosas que sean buenas para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, pues me va a permitir, lo voy a decir en términos castizos, yo creo que es bueno que baje un poco la espuma. Además, hay otro elemento que el PP considera claro. En un contexto de incertidumbre sobre quién ejerce ahora el control efectivo dentro de Vox en los territorios, las máximas autoridades de las comunidades autónomas, que son los presidentes de las Cortes, pues se transforman en figuras claves. Y el PP está dispuesto a utilizarlo para seguir abriendo brecha en la formación de Abascal, que recordamos ya ha sufrido varias deserciones tras el anuncio de ruptura. Después de la salida de los vicepresidentes, nadie sabe bien quién es la referencia de Vox, así que mejor no ir al choque con los que quedan, mejor cooptarlos, es lo que asegura un destacado varón popular. Mariela, gracias. Hasta luego. Esta situación está dejando circunstancias realmente singulares, por ejemplo, la que conocíamos ayer de una consejera de Vox, exconsejera ya, de la Comunitat Valenciana, consejera de Justicia, Elisa Núñez, que mandó una carta a la dirección de su expartido para decir que se da cuenta de que Vox cree ella, ahora que ya está fuera del gobierno, que tiene una deriva radical, de radical lo dice ella, esto es textual, así que se da de baja del partido. Ana Talens, cuéntanos, buenos días. Buenos días, Sastre. Elisa Núñez definió a Franco como un personaje histórico cuando le preguntaron si creía que era un dictador. Cambió la denominación de un curso sobre violencia de género por violencia intrafamiliar y le envió una carta a Grande Marlaska vinculando delincuencia con inmigración. Pero ahora le ha escrito otra misiva a Abascal asegurando que no comparte la deriva radical que ha adoptado Vox y tampoco la decisión de romper los gobiernos regionales como el que había en la Comunitat. Acató la decisión, de la que se enteró, dice, por los medios de comunicación, y se recluyó en el silencio por lealtad, pero sin compartirla. Núñez, que afirma que se le exigió que se afiliara al partido después de que se le ofreciera entrar en el gobierno valenciano, añade que aceptó porque era un gobierno de coalición, pero tras el 9 de junio no comparte la deriva radical en políticas contra la inmigración irregular y sobre la violencia contra la mujer. Tampoco el olvido de la infrafinanciación de la Comunitat perjudicada por el gobierno de Sánchez. Respecto a su gestión, se siente muy orgullosa de su labor y lamenta no haber tenido tiempo de completar su visión de una nueva administración de justicia. Y acaba afirmando que, siendo consciente de no existir incumplimiento del acuerdo por parte del PP como para que Vox rompiera unilateralmente y el giro político con la nueva adscripción al Grupo Patriotas de Europa en el Parlamento Europeo que condiciona la nueva política de Vox, lo mejor, dice, es marcharse.
sé. Ana, gracias. De nada, hasta luego. Realmente singular, ¿no, Víctor? Pues sí, la verdad es que, bueno, a ver, es un problema global, es el combate partidista del siglo. Está el centro derecha, en este caso el Partido Popular, intenta sobrevivir con una extrema derecha en auge en toda Europa, en este caso Vox. Los resultados son dispares. En algunos casos los partidos conservadores mueren, como los republicanos en Francia, o por ejemplo el berlusconismo en Italia. En otros casos quedan los partidos zombies, ¿no? Formalmente vivos, como el Partido Republicano de Estados Unidos, pero su alma capturada por el trumpismo, ¿no? Por la extrema derecha, ¿no? Y en otros casos, pues han ido sobreviviendo, llegando a este tipo de pactos con la extrema derecha, a veces metiéndolos en el gobierno, como en muchos países nórdicos del centro de Europa, y en otros casos con apoyos externos, como por ejemplo en Suecia. El Partido Popular no sabe qué hacer, porque a esta corriente internacional le sumamos la idiosincrasia de España, que siempre estamos unos contra otros, pues el resultado es un caos absoluto. Y en el Partido Popular todo el mundo cree que esto es una gran oportunidad para ellos, pero no se ponen de acuerdo en qué tipo de oportunidad. Es decir, es una oportunidad para ir hacia el centro, para lanzar más propuestas y llegar a más acuerdos con el Partido Socialista, como la renovación del Poder Judicial, o para todo lo contrario, que es una oportunidad para robar votos a Vox en la extrema derecha. Es decir, en un contexto de incertidumbre, como ha citado Mariela Rubio, no saben si tirar hacia la izquierda o hacia la derecha. Y esta situación de euforia en el Partido Popular, yo creo que al mismo tiempo les hace revivir los viejos fantasmas del calamitoso verano del año pasado, del 23, que esa absolutamente desastrosa gestión de los pactos iniciales con Vox, que fue el peor escenario posible, si lo recordáis, porque por una parte parecía que mantenían el cordón sanitario a Vox con Extremadura, por otra parte pactaban inmediatamente en Valencia y luego acabaron pactando con todos, y de manera que no quedó claro si el Partido Popular tenía líneas rojas con Vox o líneas verdes o nada. Entonces ese caos se está volviendo a reproducir ahora. Por lo tanto, esa oportunidad del Partido Popular se puede convertir, pues no sé si en una tragedia, pero sí, sin duda alguna, en un problema. Ruth. Sí, yo quería matizar algo que ha dicho ahora Víctor, que tiene que ver efectivamente con el caos que se vive dentro del centro derecha europeo en general y el español también en particular. Yo no creo que sea una decisión de ir más hacia la izquierda o hacia la derecha, sino que tiene más que ver con afianzarse y reivindicar ser partido de Estado y, por tanto, llegar acuerdos con el otro partido de Estado, en el caso de España, la reforma del Consejo General del Poder Judicial yo creo que es un claro ejemplo, pero eso no es irse hacia la izquierda, eso es pactar con el otro partido de Estado. Y en el caso del centro derecha europeo, ya más en general, yo creo que hay tienen un problema serio que tiene que ver con la ausencia de propuestas políticas. Es decir, están cogiendo parte de la agenda política de las derechas ultras y la están incorporando a parte de su programa y de propuestas que se empiezan a hacer, y lo vemos de manera muy clara, por ejemplo, con las políticas migratorias, ¿no? Yo creo que es el mejor ejemplo para este caso. En el caso también más general, como decía ahora Víctor, tenemos dos posibilidades dentro de la lucha del centro derecha por buscar su sitio. Una, que se infiltre las ultraderechas dentro del propio partido, es decir, incorporar esas agendas, o ser sustituidas por esas fuerzas políticas, que es lo que ha sucedido en Italia, o podemos ver que ha sustituido efectivamente el partido Le Pen a los gaullistas franceses. Y yo creo que ahí el origen de todo eso es la ausencia de una reflexión interna dentro de ese centro derecha, en ese tránsito que pasaba desde las democracias cristianas hacia unas posiciones más conservadoras, en la época de los años 90, con Berlusconi, con Aznar, etcétera, y de la cual han salido precisamente estos otros partidos que ahora le están disputando el espacio político, porque el centro ideológico ahora mismo, el centro político, está muy, muy hacia la derecha. Lo vemos de manera muy clara en el Parlamento Europeo, porque los Meloni, los Orbán, etcétera, salen en gran medida, y los Vox, por supuesto, salen en gran medida de esas escisiones de los conservadores de los años 90, con las distintas genealogías ya en cada uno de los casos. Y en el caso del Partido Popular, lo que vemos es cómo están volviendo un poco al redil
personas que salieron en su día también del Partido Popular. El contraste, Elisa, es ese en todo caso. Es decir, ayer, por ejemplo, lo vimos claramente. Ahora iremos a Estrasburgo, donde se produjo esa votación para escoger mañana se vota a Ursula von der Leyen, y antes se tuvo que escoger a Roberta Metsola como presidenta, y ahí vimos un cordón sanitario que forman populares, liberales, verdes y socialdemócratas, del que dejan fuera 2 de los 3 grupos ultras, ¿no? El grupo de Meloni va aparte, digamos. Y aquí, en cambio, en España, el gran partido conservador de la democracia cristiana, digamos, el Partido Popular, sí tiene estos acuerdos con Vox, a los que es Vox el que ha renunciado, no es el Partido Popular. Sí, sin duda. Estando de acuerdo con lo que han dicho tanto Ruth como Víctor, yo creo que también en España siempre hay peculiaridades, ¿no? Y la peculiaridad empieza por una muy clara, que es la existencia de digamos, del bibloquismo, que se ha formado 2 grandes bloques. Entonces, la sencilla razón, salvo el éxito, por así decirlo, después de tantos años de la renovación del Consejo, es que no hay pactos entre, digamos, los partidos de centro como los hay a nivel de Parlamento Europeo, que estoy muy de acuerdo con Ruth, que son esos grandes pactos de Estado que se supone que los partidos de Estado son capaces de llegar a ese tipo de acuerdos, aunque luego puedan discrepar, como es lógico, en un montón de cosas. Pero volviendo un poco a lo de Vox, yo creo que es una enorme oportunidad para el Partido Popular. Estoy de acuerdo con Víctor, que a ver si la saben aprovechar o no, porque en el fondo se lo han puesto en bandeja, es decir, se han ido ellos, además por un motivo absolutamente, digamos, que todo el mundo entiende que es algo poco relevante, que se han, digamos, echado en brazos de la ultraderecha más radical que hay en el Parlamento Europeo, que eso yo creo que además mucho votante de Vox tampoco lo entienden, porque encima digamos, la cercanía a Putin, que son cosas aquí, y que encima además lo que está pasando a nivel territorial es, primero, una cosa que habéis dicho, es que hay muchos reglamentos que no permiten cesar al presidente, aunque sea de otro partido, con lo cual ya de entrada tienes ese problema. Y segundo, que mucha gente de Vox venía del PP, por tanto es muy fácil que vuelvan a ese redil, entre comillas, se vuelvan a meter ahí si hay esa deriva radical, o sencillamente si hay esa sensación de que vas a perder tu cargo, que también es algo perfectamente humano y comprensible, ¿no? Por tanto, sí que es una oportunidad del Partido Popular. También entiendo, hay que entenderlo, que los gobiernos en minoría intenten mantenerse con los acuerdos a los que puedan llegar, que es exactamente lo mismo que pasa en el Parlamento Nacional, que el gobierno está en minoría y tiene que llegar a acuerdo para ver si puede seguir. Y por tanto, es un escenario que yo creo que abre oportunidades importantes al Partido Popular, que la sepa aprovechar o no, eso está por ver. Y un último inciso, no me enrollo más, que es también de acuerdo con una idea de Ruth muy importante. ¿Cuáles son las propuestas de ese centro-derecha o de esa derecha más moderada? Porque eso es lo que viene faltando, porque las preocupaciones de los ciudadanos que dan lugar al auge de las ultraderechas creo que más o menos están diagnosticadas. Por tanto, tú te tienes que poner a pensar para esos problemas, reales o percibidos, porque, insisto, la percepción a veces es tan importante como la realidad. Tú tendrás que poner propuestas encima de la mesa, porque si no, se van a quedar, digamos, con tu espacio, ¿no? Dejadme ir precisamente a Estrasburgo para completar el dibujo. Ya tenemos el dibujo de lo que ocurre en España y cómo están en realidad las cosas entre PP y Vox. Una cosa son las relaciones malas, parece, entre las direcciones, y otra, cómo no son tan malas, al revés, en las comunidades donde hasta ahora gobernaban juntos, como nos describía Mariela. Y luego está la situación en Europa. Enrique García Pozo, corresponsal comunitario. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Está empezando, Enrique, la 10ª legislatura europea. Mañana decíamos la votación para, si todo va según lo previsto, proclamar a Ursula von der Leyen de nuevo como presidenta de la Comisión, pero antes ya es significativa y da pistas de lo que pueda ocurrir mañana en la Cámara, lo que pasó ayer con la elección de Roberta Metsola como presidenta, pero especialmente, y aquí queremos incidir, Enrique, en ese cordón sanitario de las 4 grandes fuerzas para apartar a 2 de los 3 partidos de extrema derecha. Sí, 2 de las 14 vicepresidencias van a recaer en los reformistas y los conservadores, que es el 4º grupo de la Cámara, que encabeza Hermanos Italia y el Pispolaco. Sus 2 candidatos se eligieron en segunda votación y a ellos se van a sentar en la mesa porque a ellos no se les ha aplicado ese cordón sanitario. El voto es secreto, no sabemos quién les ha votado, pero todo nos hace sospechar de qué formación podrían ir los votos, ¿no? Y esta va a ser la dinámica, esperamos, a lo largo de la legislatura, es decir, se aplicará el cordón sanitario a los Patriotas por Europa. Ellos sí han presentado candidatos para ocupar algunas de las 14 vicepresidencias y no han salido. De hecho, por ejemplo, sí tenemos un vicepresidente de la izquierda, no de los Patriotas por Europa. Sin embargo, los candidatos de los de ECR, del partido de Meloni, sí estará sentado en la mesa. 14 vicepresidencias, por cierto, 2 españoles. Tenemos a Javi López del PSOE, del PSN
PSC, y a Esteban González Pons del Partido Popular, y sobre el papel de los patriotas, que sería esa extrema derecha con la que el Partido Popular no va a dialogar, no va a tejer ninguna alianza parlamentaria, con la que sí se abre con los reformistas y conservadores, cuyo voto todavía está en el aire, por cierto, sobre la votación de mañana con la elección de von der Leyen, con la ratificación de von der Leyen. Sobre los patriotas, esta mañana podemos tener una imagen, yo creo que sugerente y que puede marcar un poco la posición que van a tener a lo largo de la legislatura, porque es cierto que si el resto de fuerzas se unen para, de alguna forma, excluirlos, ellos no tienen capacidad para, no sé, tumbar resoluciones, pero sí, desde luego, van a marcar o van a influir en la agenda. Y a esta hora, Sastre, acaba de empezar un debate sobre la guerra en Ucrania. Se pretende votar una resolución en la que el Parlamento muestre su disposición sobre la guerra, y entendemos que la posición de los patriotas será clave, y probablemente se salgan de la foto, y será, pues bueno, una primera imagen de la dinámica, de la tónica que tendremos a lo largo de esta legislatura. Estaremos pendientes y sobre todo, efectivamente, de esa imagen que nos anticipas tú. Enrique, gracias. A vosotros. De Ucrania, de la situación política europea, ha seguido hablando en el Congreso Pedro Sánchez, que además acaba de hacer algunos anuncios económicos. Volvemos pues a la Cámara. Josu, cuéntanos. Sí, Sastre, está siendo una sesión en la que Sánchez por ahora se está centrando mucho en el ámbito económico. Ha hecho el presidente del Gobierno un anuncio, es una inversión de 2.300 millones de euros, dice, para acelerar la transición energética en ámbitos como el hidrógeno verde, la cadena de valor de energías renovables y el impulso a la comunidad energética. Como te digo, por ahora Sánchez muy centrado en el ámbito económico, sacando pecho de la situación económica española. Y ha habido un pequeño rifirrafe hace tan solo unos minutos cuando Sánchez se quejaba ante la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de que no le dejaban hablar por el ruido que salía de la bancada del Partido Popular. Porque está siendo muy bronco, Josué. No, por ahora está siendo bastante tranquilo, pero ha sido un momento puntual en el que Sánchez, cuando estaba explicando las medidas y la situación económica española, se ha dado la vuelta, se ha dirigido a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, y le ha dicho que no le dejaban hablar y que es bastante insoportable hablar mientras escuchaba el run run de la bancada del Partido Popular. Pero en general, Sánchez, está siendo una sesión bastante tranquila hasta la fecha, hasta el momento. No solamente de Andalucía, sino también del mundo en el año 2025, Sevilla. En tercer lugar, la agenda estratégica aprobada por el Consejo y por la Comisión Europea fija como prioridad la defensa de la democracia. La democracia, señorías, es el mayor tesoro que nos legaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres y nuestras madres. Empieza a hablar Sánchez de la democracia, 9:33 minutos de la mañana. Y es evidente que no solamente en España, sino también en el mundo está en riesgo. Algunos datos para mostrar la envergadura del desafío al que nos estamos enfrentando a escala multilateral. Solo el año pasado, señorías, solo el año pasado, hubo 42 países en el mundo, 4 de ellos europeos, que experimentaron procesos de autocratización. El porcentaje de ciudadanos y ciudadanas que no vería mal vivir bajo una dictadura está creciendo en Europa, y en nuestro país 1 de cada 4 jóvenes no considera que la democracia sea la mejor forma de gobierno. Esta erosión democrática está pasando desapercibida a buena parte de la ciudadanía, pero está sucediendo. La democracia tiene viejos enemigos, pero con nuevas y potentes herramientas. Viejos enemigos que han aprendido a ser más sutiles, ahora usan métodos menos perceptibles en el corto plazo, cuestionan los resultados electorales, distorsionan la realidad con los bulos, atacan la reputación de instituciones democráticas, propagan a los 4 vientos su desinformación. En definitiva, lo que hacen es intoxicar el debate público con el solo objeto de debilitar nuestras democracias, socavar la convivencia y polarizar nuestras sociedades. Estas técnicas de desinformación son muy peligrosas porque van contra el verdadero pilar del sistema democrático en nuestro país y en todo el mundo, que es la gente. Porque en democracia el papel más importante es el de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es el ciudadano quien realmente decide con su voto, quien determina qué dirección debe seguir el país, qué cosas han de hacerse y qué cosas no deben hacerse. Para ello, el ciudadano, la ciudadana, debe discernir entre la verdad y la mentira, entre los problemas reales y los problemas inventados, entre los datos y los relatos, y garantizarlo ante el auge
de las nuevas tecnologías pues resulta aún más complicado. Por eso, señorías, la Constitución española ya hablaba hace más de 40 años y de forma visionaria del derecho a la información veraz. Una precisión, por cierto, introducida por el Grupo Parlamentario Socialista en la ponencia constitucional. Y no es casualidad que el constituyente eligiese este adjetivo en su artículo 20 para reconocer el derecho a comunicar, a recibir libremente información por cualquier medio de difusión. Como tampoco lo es que ese mismo artículo establezca que ese derecho no puede ser restringido mediante ningún tipo de censura previa. La libertad de los medios de comunicación, señorías, es uno de los pilares esenciales de cualquier democracia. Y por eso debemos garantizar una prensa libre, independiente y plural. Y para ello es fundamental reconocer y defender el trabajo de los periodistas, de los hombres y mujeres que se dedican al noble ejercicio del periodismo, para garantizar el derecho constitucional de todos los ciudadanos y ciudadanas a recibir esa información veraz. Una tarea, señorías, que en muchos países, y quiero rendir además tributo a esos hombres y mujeres, cuesta vidas. Cuesta vidas. Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, 45 periodistas fueron asesinados en el ejercicio de su profesión o a causa de ella en todo el mundo en el año 2023. 13 de ellos han muerto recientemente, que se sepa, en Gaza, haciendo periodismo, defendiendo al periodismo. Según ese mismo informe, 521 periodistas permanecieron encarcelados, 54 secuestrados y 84 desaparecidos en el mismo año. Señorías, el periodismo es una herramienta fundamental para la construcción de la democracia, tal y como afirmaba Kapuczynski. Y precisamente por eso comparte con la democracia viejos enemigos con nuevas herramientas, con potentes herramientas. Herramientas que, por ejemplo, permiten falsear la realidad, como la inteligencia artificial, multiplicar su difusión mediante la proliferación de pseudomedios digitales, cuya forma de competir por la audiencia con los verdaderos medios de comunicación no es ofrecer información rigurosa, sino hacerse eco de mentiras, confirmar sesgos y arrastrar clics. Esto está pasando en todo Occidente, señorías. En Estados Unidos, una gran democracia. En Hungría, en Polonia, en Francia y también está pasando aquí, en España. España, señorías, tiene una de las democracias más plenas del mundo según los rankings más solventes que existen. Superamos, de hecho, a democracias que tienen, pues más antigüedad, que son más ricas en términos de Producto Interior Bruto que la nuestra. Y esto creo que es un inmenso mérito de nuestra sociedad que no deberíamos dejar de celebrar nunca. Sin embargo, esto no significa que nuestra democracia, como todas las democracias del mundo, sea inmune a esas nuevas amenazas a las que antes me he referido. Fíjense, algunos estudios recientes indican, nada más y nada menos, que el 90% de los españoles se ven expuestos a noticias falsas de forma recurrente. El 90%. Que el 86% de ellos les cuesta distinguir lo que son las noticias verdaderas de lo que no son. Cada año se producen en nuestro país miles de bulos, que se comparten, señorías, esos miles de bulos, un 70% más rápido que las noticias verdaderas por las redes sociales y por las aplicaciones de mensajería, y que acaban, en consecuencia, distorsionando de manera severa la comprensión que tenemos del mundo en el que vivimos. Esos bulos han logrado, por ejemplo, que el 18% de los españoles y españolas considere que nuestra economía está en crisis, cuando en realidad es una de las economías más prósperas en Europa y que encadena ya 15 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Los bulos, señorías... Sánchez dice que es un bulo considerar que la economía española está en crisis. Hemos llegado al Congreso en esta nueva conexión justo en el momento en el que está haciendo el preámbulo, antes de lo que se espera sean los anuncios de ese plan antibulos o de cómo afecta el plan de regeneración a lo que tiene que ver en cuanto a la transparencia de los medios de comunicación. Cuando este problema afecta a menos del 0,06% de las viviendas que hay en nuestro país. Se refiere a la ocupación de viviendas.
Los bulos han hecho que la gente, señorías, crea que el número de inmigrantes que conviven con nosotros sea el doble de lo que es en realidad. Que 1 de cada 5 ciudadanos piense que vacunar a los niños es malo. O que el 20% sostenga que el cambio climático no está causado por la acción del ser humano. Ninguna de estas percepciones distorsionadas es casual, es inocente, señorías. Las fake news no surgen por accidente. Hay alguien, evidentemente, que las fabrica, que dedica tiempo y recursos económicos a distribuirlas, generalmente con un interés claro, y es erosionar la confianza de los ciudadanos en la democracia y en sus instituciones. Señora Presidenta. Sí, señor Presidente. Se queja de nuevo el presidente Señor Hernando, del Gobierno. por favor, le de ruego las silencio, interrupciones desde los antes de que le llame por primera vez al orden. Con el señor Hernando, señoría, en el Senado teníamos siempre esta interacción en las intervenciones, ¿no? Es una persona muy participativa siempre en el debate. Se refiere a Rafa Hernando, el ex portavoz parlamentario del PP. En todo caso, señoría, indican que el consumo reiterado de estas noticias falsas está directamente ligado al voto a la ultraderecha y al auge de posiciones como la xenofobia, como el antisemitismo o como la homofobia. De hecho, distintos estudios lo que apuntan es que existe un vínculo probado entre la circulación de bulos, de desinformación en las redes sociales y en las tecnologías y el aumento de los delitos de odio. La evidencia también indica que existe una relación entre estas campañas de desinformación, de bulos y las injerencias de potencias extranjeras que quieren debilitar a Europa, alimentando teorías conspiratorias, sobredimensionando la voz de una minoría antiliberal, antisistema, que en el fondo, desde el punto de vista social, es absolutamente marginal. Los enemigos de la democracia, señorías, están usando las fake news para envenenar la convivencia, para polarizar las sociedades y para destruir los grandes consensos sobre los que se construyen nuestras sociedades democráticas. Si no, planteémonos las siguientes preguntas, señorías. ¿Cómo es posible que tras los terribles asesinatos machistas que España está sufriendo haya opciones políticas que cuestionen la mera existencia de la violencia de género? ¿Cómo es posible que tras el éxito de movilización por toda España que hemos visto de la Semana del Orgullo haya dirigentes políticos con discursos abiertamente homófobos? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI haya gobiernos de la derecha con la ultraderecha que censuran la expresión cultural? Este es un problema que nos afecta a todas las democracias, señorías, ya seamos votantes de izquierdas o de derechas, nacionalistas o no nacionalistas, porque es un problema que afecta a toda Europa, que está afectando a todas las democracias occidentales. Y por eso la Comisión Europea, allá por el año 2020, es decir, hace 4 años, elaboró un plan de acción por la democracia. Se va a referir ahora, parece, al marco europeo del que antes hablábamos, en el que ampararía las medidas que va a promover Sánchez en torno a la transparencia de los medios. Pero de este preámbulo, Víctor, sí que algunas consideraciones, aunque sean breves, las primeras notas que has tomado. Pues bueno, las primeras notas es que, me parece que hay algo que hacer con los medios. Obviamente no generan confianza. Ahora que los chicos y chicas en España eligen carrera universitaria, deberían saber que, según las encuestas, las profesiones que más generan desconfianza en España son la política, la justicia y el periodismo, ¿no? Es un problema secular. Es verdad, como ha dicho Pedro Sánchez, que hay una evidencia clara sobre cuáles son los efectos que los bulos tienen sobre la salud democrática de una sociedad, pero lo que no está tan clara son las soluciones para combatir esos bulos. Como mínimo no están claras las soluciones más allá de lo que propone la legislación europea, ¿no? Que se ha aprobado hace unos meses, es decir, construir una base de datos nacional,
constitucional, en la que esté clara la identidad de los propietarios de los medios, que la asignación de los fondos públicos, los medios de comunicación, pues sigan criterios claros, transparentes, equitativos y no discriminatorios. Es decir, no sabemos qué podemos hacer mucho más allá. Y yo me temo que hay dos tentaciones en España que están dominando el debate. Por un lado, en la derecha, que dice, bueno, ya tenemos una legislación adecuada y solo los tribunales pueden sancionar a los medios de comunicación. Y por otra parte, la tentación porque yo creo que eso es insuficiente, como muy bien ha señalado Pedro Sánchez, pero por otro lado, puede ser demasiado la solución o la tentación desde ciertas voces de la izquierda de crear órganos gubernamentales que luchen contra los bulos. Yo creo que hay un camino intermedio que debería ser la autorregulación de la profesión, y en este caso hay modelos europeos a seguir y desgraciadamente creo que no los estamos estudiando en España con suficiente profundidad. Y antes de llegar aquí hay un escenario de fondo. En el principio de su preámbulo, Elisa, cuando hablaba Sánchez de que nos daría para 20 abiertos, esta desafección democrática, especialmente él ha dado un dato de que como 1 de cada 4 jóvenes no le importaría, dicen las encuestas, que no le importaría vivir bajo una dictadura o que no tiene tanta consideración por la democracia, que es lo que está de fondo, al menos en el inicio argumental del presidente. No, sin duda, ese es un problema muy grave, porque además hay una cosa también clara, que los jóvenes no se informan habitualmente a través, digamos, de los medios de comunicación, vamos a decir, más clásicos o más, más serios, ¿no? Eso es real. Pero a mí me ha producido una cierta inquietud, más allá del preámbulo, que estoy de acuerdo, también lo que dice Víctor, porque sí me ha parecido que podemos tener esa tendencia a vamos a controlar contenidos, ¿no? Que al final es un poco cuál sería la línea roja por parte del gobierno o desde las instituciones. ¿Y por qué me ha producido inquietud? Por los ejemplos que ha puesto. Es decir... Pero que está anunciando, está en este momento en la fase de los anuncios. De las Cortes Generales, para proponerles un plan de acción que nos ayude a proteger y a fortalecer nuestra democracia. Este plan acaba de anunciar que en los próximos días el gobierno iniciará una ronda de contactos con los partidos con este plan. Y a lograr los acuerdos que se han logrado también en Europa, junto a los grupos parlamentarios, a los medios de comunicación, que son los principales interesados en frenar esta escalada de bulos y de desinformación, a la academia, a la sociedad civil, se resume en la siguiente idea: facilitar la tarea de la gente, de los ciudadanos, dotando a nuestra democracia de más transparencia y de más rendición de cuentas. Más transparencia, más rendición de cuentas en 3 ámbitos clave de toda democracia, como son: 1, el Poder Ejecutivo; 2, los medios de comunicación; y 3, una propuesta que hago al Poder Legislativo. En lo que respecta al Poder Ejecutivo, lo que vamos a proponerles es nuevas medidas de transparencia y de participación ciudadana. Para ello vamos a aprobar, les anuncio, una estrategia nacional de gobierno abierto. Vamos a presentar a los grupos una nueva ley de administración pública abierta que amplíe y que mejore la cantidad y la calidad de la información gubernamental. España es un referente internacional en este ámbito, señorías. Somos el 3er país, por ejemplo, de la Unión Europea con más datos en abierto, y el 5º nada más y nada menos que de la organización. Tanto medidas en 3 ámbitos: Poder Ejecutivo, medios de comunicación y Poder Legislativo. Empieza en lo que atañe al gobierno con esta estrategia, dice, de gobierno abierto, es decir, más transparencia de la información pública. Por eso, además, también les anuncio que además de impulsar estas medidas mencionadas, España va a acoger en la ciudad de Vitoria-Gasteiz la 9ª cumbre global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño del año 2025. Una cita en la que van a participar más de 2.000 expertos y expertas y líderes gubernamentales de todo el mundo. Junto con el gobierno abierto, señorías, el segundo eje, como he dicho antes, de este plan de acción por la democracia, que se aprobó en Europa y que vamos también a trasladar a España, se va a centrar en fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de nuestro sistema, o ecosistema, mejor dicho, informativos. Sin medios libres, lo he dicho antes, y de calidad no hay democracia. Sin fuentes fiables y diversas de información, el ciudadano y la ciudadana estarían a ciegas y no podrían ejercer su importante labor. Por eso la Unión Europea aprobó en marzo de este año un reglamento europeo que se llama Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que busca, y cito textualmente, abro comillas, establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación,
proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Cierro comillas. Para ello, el reglamento, Europa, fija una serie de medidas que fueron aprobadas con los votos favorables de todos los grupos del Parlamento Europeo, a excepción de la ultraderecha. ¿Por qué será? Medidas que gozan de un amplio consenso político y que nos corresponde ahora, es nuestra obligación, trasladar a la legislación nacional. Esas medidas... Sí, claro que sí, por supuesto que sí, claro que sí. Lo que se vota en Estrasburgo se puede perfectamente votar en España. Aquí es cuando le está diciendo al Partido Popular: esto que voy a proponer para los medios en España es lo que el Partido Popular Europeo ha votado, y por tanto también el Partido Popular Español ha votado en Bruselas a favor. Estas medidas que contempla el Reglamento Europeo y que debemos desarrollar en España se pueden resumir, y además invito a todos los diputados y diputadas... Silencio. Invito a todos los diputados y diputadas que no lo han hecho, estoy convencido de que algunos lo habrán hecho, al leer ese reglamento europeo que aprobamos, insisto, todos los grupos parlamentarios, a excepción de la ultraderecha. Se pueden resumir en 4 grandes principios. Primero, transparencia. Segundo, independencia. Tercero, pluralismo. Cuarto, protección. Repito, transparencia, independencia, pluralismo y protección. En primer lugar, el reglamento lo que nos dice y nos conmina a todos los gobiernos y Estados miembros es fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados. Cito textualmente los artículos 6, 24 y 25 del Reglamento Europeo. Artículo 6. Dice así. Esta es la parte más técnica, pero por lo menos hemos podido llegar al momento en que anunciaba por dónde irán, cuáles son los 4 pilares por los que Sánchez va a promover el debate de, como decíamos ya, la mesa, más transparencia en los medios de comunicación. Iremos contando a lo largo de la mañana si se concreta algo más y además cuál es la respuesta de la oposición. Iremos volviendo al Congreso de los Diputados, pero creo que hemos llegado a escuchar no solo la parte de los anuncios, sino también cuál es el argumento de Sánchez. Luego, según se vayan produciendo, volveremos al Congreso para también saber cuáles son las réplicas de la oposición. 7 minutos para que den las 10 de la mañana.
por hoy. Tengo alergia en el corazón. Con José Luis Sastre. Voy cantando por la carretera. Cadena SER. De copiloto llevo el sol. 100 años de radio. Y a mí no me hace falta estrella. Hola, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues estamos en semana de estreno, la primera semana de la temporada veraniega. Eso significa que a partir de las 10 volvemos a inaugurar secciones. Eso es, día 3 de la aventura. Vamos a empezar con Utopías. Recordaréis que la temporada pasada, bueno, en realidad hace 2, a Pascual Donatio lo ubicamos en sitios desconocidos. Hace 2 temporadas le invitamos a que aprendiera idiomas. Sí. Bueno, el año pasado hizo un curso acelerado como ferretero. Ahí... No le salió mal. Bueno, y este año lo que le hemos propuesto es que viva 24 horas en mitad de una utopía. Y hemos elegido que la primera de ellas sea vivir sin prisas. Vamos a imaginar mundos mejores. Eso es. Mundo sin teléfono móvil, mundo sin prisas. Sí, nos va a acompañar Olga Merino, psicóloga, y también Gaby Martínez, escritor. Después vuelve la madre de todas las secciones, vuelven los maximalismos, eso que le pedimos a los oyentes. Por cierto, 900, 100, 800. ¿Cuál es el mejor momento, lo máximo de algo concreto que nosotros hemos querido que sea en esta ocasión para debutar? El mejor momento del verano. En el 900, 100, 800 queremos que nos cuenten cuál es el mejor momento, el mejor instante de todos los veranos. Es la primera siesta, es el momento en que se dan el primer baño, cuando ven o dejan de ver a alguien de la familia. 900, 100, 800. Buscamos el mejor momento del verano. Vale, después en una sección que hemos dado en llamar Nota de Audio, hemos quedado con el Johann Sebastian Bach de la cadena SER, mejorando lo presente, que es Roberto García, el realizador de sonido de la cadena SER, uno de ellos, para poner el sonido en primer plano. Hablamos siempre, convivimos siempre con sonidos en la radio, junto con la palabra, pero rara vez lo ponemos en primer plano. Y lo que pretendemos este verano es preguntarnos a qué y cómo suenan las cosas y cómo los sonidos nos emocionan y cambian nuestra forma de sentir y percibir cualquier historia. Y vamos a hacerlo hoy con los sonidos típicamente de verano. Eso es. ¿Vale? Después viajaremos con Estela Bango al pasado para recordar una de esas historias reales que en realidad debieron de pertenecer desde el principio a la ficción y sin embargo nos dejaron esa sensación de decir, vaya, esto tiene una serie pero no la tuvo. Con Estela Bango vamos a viajar a la Barcelona del 2020 y a un robo de un diamante púrpura de los que solo hay 4 en el mundo. Wow. Y que valía o vale 14 millones de euros. Tu sueldo. Creo que es la mitad. Bueno, de momento déjame recordar, en el 900, 100, 800 les esperamos para escoger, para que nos digan su mejor momento del verano. Yo de momento voy a despedir y agradecer su participación esta mañana en la tertulia a Elisa de la Nuez, a Víctor Lapuente y a Ruth Ferrero. Gracias. Hasta luego. Adiós. Con tu palabra, calme todo mi temor. Con Endesa, tu verano va a ser